Hola, ¿cómo están chicos? Muy buenos días. Les saluda su profesor Javier Flores y el día de hoy vamos a trabajar un tema de lógica llamado falacias, ¿de acuerdo? De repente este tema o la palabra misma la han escuchado en diversas circunstancias, de repente en la calle, de repente en casa, en los diarios, en la televisión, en las noticias, no lo sé. Pero lo que quiero decirles es que esta palabra a veces ha sido mal empleada por algunas personas. Como por ejemplo, en vez de decir esa persona está diciendo mentiras, dicen está hablando falacias. ¿Correcto? No sé si lo han escuchado y si lo han escuchado por ahí, está bien. Falacias no son mentiras. ¿Qué son entonces, profe? Vamos a ver a continuación, chicos, ¿por qué? Porque ese tema es muy importante para poder entender cuando una persona está argumentando, si está razonando de forma correcta o si está usando falacias. Es decir, ¿qué son las falacias? Vamos a ver por acá. El tema de hoy es falacias, ¿correcto? Ahí está. Dos personas, por ejemplo, chicos, que están en un juzgado, dos procesalistas están debatiendo ahí si va o no va preso la persona. Correcto, falacias. ¿Qué son? Mira por acá, falacias. Definición. Son argumentos. ¿Cómo, profe? Engañosos o razonamientos incorrectos. Profe, entonces, a grandes rasgos, las falacias son razonamientos incorrectos, porque recuerda que todos nosotros razonamos. Estamos razonando en este momento, por ejemplo, que ustedes están escuchando la clase, están procesando la información, están razonando. Sin embargo, no quiere decir que todo razonamiento sea correcto, porque pueden haber razonamientos incorrectos, como también argumentos engañosos, que son básicamente las falacias. El día de hoy vamos a aprender cuáles son las falacias, algunas más conocidas que otras, para poder utilizarlas en un argumento. ¿De acuerdo? Veamos por acá. Decíamos que las falacias son argumentos y razonamientos, pero son argumentos engañosos y razonamientos incorrectos. ¿De acuerdo? La clasificación de las falacias es esta, mira. Tipos de falacias no formales y las formales. La que vamos a trabajar el día de hoy son las no formales. ¿Cuáles son las formales, profe? Bueno, las formales ya no tienen mucho que ver con lo que es el lenguaje, sino están basadas en lo que es la estructura, el esqueleto, ¿de qué? Del silogismo. ¿Te acuerdas qué es un silogismo? Un silogismo es una estructura, un razonamiento, una inferencia deductiva que está compuesta por dos premisas y una conclusión. Este término silogismo es desarrollado por Aristóteles, recuerda, padre de la lógica clásica o antigua. No te olvides, en su libro El Organón, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Las falacias formales no vamos a trabajar el día de hoy. ¿Cuáles vamos a trabajar, profe? Las falacias no formales. ¿Y por qué son no formales, profe? ¿No se visten bien? Lo que pasa es que la palabra formal, chicos, hace referencia a abstracto, ¿correcto? A estructura abstracta, mental. Por ejemplo, si hablamos de clasificación de ciencias, las ciencias formales son la matemática y la lógica. Esta clasificación lo hace Mario Bunge, un epistemólogo argentino que ya descansa en paz, ¿correcto? Entonces, ¿por qué se llaman ciencias formales o abstractas? Porque su objeto de estudio no está en la realidad, está de forma abstracta, está en nuestro pensamiento, ¿de acuerdo? Por eso son formales o no formales, ¿de acuerdo? Ahora mira. No formales. ¿Cuáles son los no formales, profe? Estos, mira. Son errores en el lenguaje o en el discurso. Veíamos, chicos, en la primera imagen que salió dos personas en su podio debatiendo. A veces, o mayormente, las falacias se utilizan para poder convencer, para poder persuadirte de que tú hagas algo, pienses algo o aceptes algo, ¿correcto? Por ejemplo, un abogado suele usar a veces falacias, ¿no?
apelando a la pena, a la misericordia. Pobrecito, mira qué viejo está, mira, no tenía padres, etc. Vamos a ver por acá las falacias. Falacias de atingencia. ¿Cuáles son, profe? Las falacias de atingencia se cometen cuando hay una incoherencia. ¿Entre qué hay? Entre las premisas y la conclusión. O sea, las premisas, lo que se menciona, lo que se argumenta es una cosa y lo que se concluye es otra. A eso se le llama falacia de atingencia. Ah, profe, ¿un ejemplo? Claro que sí. Todos los varones son racionales. Juancito es racional. ¿Cuál sería la conclusión, chicos? ¿Ah? ¿Cuál sería con que Juancito qué cosa es? Varón, ¿sí? Sin embargo, si tu conclusión es Juancito es TikToker, ahí está la incoherencia. ¿De dónde viene la palabra TikToker si estamos hablando de todos los varones son racionales y si Juancito es varón o es racional? Bla. Es una información que no tiene nada que ver con las premisas. Esas son falacias de atingencia. Concluye una cosa que no tiene nada que ver con las premisas o el argumento, ¿correcto? Veamos cuáles son esas falacias que están dentro de este tipo llamadas falacias de atingencia. Mira, falacia ad hominem. Ad hominem. ¿Qué es hominem, profe? Hominem significa, chicos, hombre. O sea, profe, es un argumento en contra del hombre. ¿De usted, profe, qué es hombre? Sí, pero exactamente no se refiere a los varones. No, recuerda que la palabra hombre es una palabra de origen griego. Y hombre significa humanidad, significa humano. O sea, falacia contra el hombre hace referencia contra los varones y mujeres. No vayas a pensar que está sexualizado, que solamente es al varón, ¿no? Varón y mujer, hace referencia a todos. Mira, falacia ad hominem. ¿Qué es esto? Se ataca a la persona, pero no al argumento. Te voy a insultar, te voy a descalificar, eres un tal por cual, pero no voy a atacar a tu pensamiento, a tu razonamiento. Ejemplo, mira acá, criatura, como tú has sido drogadicto, no puedes hablar de las drogas, de la adicción. Como se ha drogado, profe, no tiene ningún derecho, pues ¿por qué hablar de las drogas? Si ha sido un drogadicto toda su vida. Está bien, ha sido un drogadicto. Nadie está cuestionando su vida. Estamos argumentando. ¿Qué pasaría si ese drogadicto tiene un buen argumento en contra de las drogas? Profe, pero ¿qué validez va a tener, profe, si él ha sido drogadicto toda su vida? Recuerda, en el argumento lo que importa es esto. El razonamiento, no importa la vida de la persona. No estamos juzgando ni evaluando moralmente a la persona. Estamos juzgando si está razonando de forma correcta o de forma incorrecta. ¿De acuerdo? Ahí está. Por esa razón, chicos, es una falacia ad hominem. Estamos atacando a la persona, juzgándola, no su razonamiento. Pueden haber ad hominem, chicos, sexual. ¿Qué significa esto, profe? Ataco a la mujer por ser mujer y no su argumento. ¿Tú qué vas a saber de fútbol? Oye, tú eres mujer. ¿Tú qué vas a saber de autos, de conducir? Tú eres mujer. ¿Te das cuenta? Falacia ad hominem por género. ¿Te das cuenta? También, chicos, puede haber falacia ad hominem. ¿Sabes por qué? Falacia ad hominem circunstancial. ¿Qué significa esto, profe? Por tu condición económica. ¿Él qué va a hablar de cómo hacer dinero si él ha sido pobre toda su vida? No tiene plata, no tiene negocio, ¿de qué va a hablar? Estamos atacando a la condición de la persona y no a su razonamiento. Puede ser que tenga un buen razonamiento sobre el dinero y sobre los negocios. Su vida no tiene nada que ver. Recuerda, falacia ad hominem. Ataco a la persona por sexo, por religión, por ejemplo. Ya, él es católico. Él que va a ser buena persona si en la Iglesia Católica se ha denunciado los abusos contra los niños ahí en el mundo. ¿Qué va a ser buena persona? Estás juzgando a la persona, mas no su
razonamiento. Recuerda, las falacias son argumentos o razonamientos incorrectos o engañosos. No venimos a ver la vida de nadie, porque para poder ganar una argumentación, hace válido lo que son los argumentos, valga la redundancia, los razonamientos, la lógica, la consistencia de tu razonamiento. Mira por acá. Pasamos de la falacia ad hominem a la falacia ad populum. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos acá en la falacia ad populum? Acá en la falacia ad populum, chicos, tenemos ¿qué cosa? Dicen. Acá tenemos un ejemplo de falacia ad hominem, ¿no? Miren, alguien que viste tan mal no puede tener la razón. O sea, como se viste mal, no puede hablar sobre moda. Ad hominem, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es la falacia ad populum. Vamos a ver acá. Ahí está. ¿Quién es el profe? Él es Stephen Hawking, ¿de acuerdo? Un físico que ya falleció, ¿de acuerdo? Que tenía su teoría justamente sobre el origen del universo, los agujeros negros. Profe, ¿y eso qué tiene que ver con la falacia ad populum? Mira por acá. Falacia ad populum. Apelación a la mayoría, al pueblo. ¿Qué es esto, profe? Mira, se considera verdadero lo que la mayoría afirma. Como la mayoría piensa que eres un buen pensador y es reconocido, entonces como todo el mundo piensa que es correcto, nosotros también vamos a pensar que eso es correcto. Profe, otro ejemplito, mira por acá. Compra Inca Kola, peruana como tú. Ahí está tu Inca Colita, mira, para el verano. Compra Inca Kola, peruana como tú. ¿Qué te está diciendo ese comercial? ¿De qué forma te está sugestionando? Oye, peruano, como tú eres peruano, tienes que comprar Inca Kola porque ella es peruana como tú. Y como es peruana como tú, tienes que comprarla, pues. Otro ejemplo, compras a polio, cómprale al Perú. Profe, pero no está mal, ¿no? No está mal. Nadie dijo que esté mal comprar producto peruano. El tema ¿cuál es? Que como todo el mundo es peruano y todo el mundo lo es, deberían de comprarse a polio porque también es peruano. Esa es una falacia de tipo ad populum, como la Inca Kola, ¿correcto? Apelar a la mayoría del pueblo, apelar a la mayoría de la masa para poder convencerte de que eso es lo correcto. Por ejemplo, una falacia, chicos, ad populum también que escuché ayer, fue la siguiente. Deberías ir a la marcha porque todo el mundo está yendo a la marcha. Como todo el mundo hace algo, quiere decir que es correcto. Eso es también una falacia ad populum, un razonamiento que quiere apelar a la mayoría para convencerte de que es verdadero. Sea en el caso que sea, no porque la mayoría hace algo, dice algo, piensa algo, quiere decir que eso sea verdadero o sea correcto. ¿De acuerdo? Falacia ad populum. Pasamos ahora a la falacia ad baculum. ¿Qué es esto, profe? En la falacia ad baculum, chicos, ¿no? Hace referencia a la fuerza, hace referencia a la autoridad, hace referencia a la imposición. ¿Qué significa esto? Mira, su argumento se centra en la fuerza o la autoridad. ¿Quién es la autoridad en tu casa? Tu papá, tu mamá. La autoridad en el colegio, el profesor, el director. La autoridad en la calle, el policía, qué sé yo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de esto, estamos apelando a que esa persona que tiene cierta autoridad, ¿qué va a hacer? Va a tener la razón por el simple hecho de ser una autoridad. ¿De acuerdo? Entonces, justamente por ser una autoridad, ¿qué pasa? Tiene que tener la razón. Mira este ejemplo. Te he dicho que te calles. ¿Por qué? Porque soy tu madre. Y como soy tu madre, tienes que callarte. Pero yo soy tu hijo, soy tu hija. ¿Te das cuenta? Se responde lo que es la misma argumentación. Ninguno tiene la razón.
No por ser madre o padre tengo la razón para decirle cállate, no hables, estoy privándolo de hablar. Recuerda que hay formas. ¿Y por qué? No, ¿por qué me voy a callar? Pues porque no es la forma, ¿te das cuenta? Entonces, una autoridad o bien genera sumisión o bien genera rebeldía. Uno de los dos, y recuerda que ninguno de los dos es positivo para la crianza de un hijo. Estás en el salón, profe, cállate. ¿Por qué, profe? ¿Qué pasa? Soy el profesor, te he dicho que te calles, no hables en mi clase. Profe, pero mi compañero está hablando. Está bien, pero no por ser la autoridad quiere decir que yo tenga que expresarme, imponerme de esa forma. Profe, aquí en mi examen dice que tengo 20, ¿ya? Pero usted me ha puesto 18. No, no, tiene 18. Profe, pero acá dice 20. No, he dicho 18, tiene 18 y punto, se acabó. Yo soy el profesor, yo lo he corregido. Así es. Profe, pero yo soy profesor. Tú no. ¿Quién te enseñó acá? Eso, por ejemplo, es otra falacia. Ad báculo, la autoridad, imponer. O sea, porque soy el profesor no me puedo equivocar. Soy todopoderoso, omnisciente. No, ¿te das cuenta? El alumno está reclamando lo justo, ha comparado su examen y todo lo demás, pero el profesor, como es obviamente soberbio, dice yo soy el profesor. Autoridad, ¿te das cuenta? Recuerda, no todo argumento apelando a la autoridad, a la fuerza, quiere decir que sea correcto. ¿De acuerdo? Veamos por acá, chicos. Seguimos. Pasamos ahora a la falacia ad misericordia. Esta palabra es más entendible, ¿no? Misericordia, la pena, la congoja, chicos. Mira, se apela a la pena o misericordia. Ejemplo, profe, apruébeme, por favor. Mi perrito falleció anoche. Por eso he jalado el examen, profe. No sea maldito. Ya, hijito, no te preocupes. No, mentira, no. Se nos quiero aprobar así. Entonces tenemos ahí una falacia, ¿no? Lo vemos en el colegio, de repente, sus compañeros. Ustedes no creo que estén usando sus argumentos, ¿no? Profe, mi perrito, mi mamá, hubo una reunión, profe, estoy triste, me dejó mi enamorada, por eso no he podido aprobar el examen, ¿no? Son argumentos, son falacias. ¿De qué tipo? Ad misericordia, ¿correcto? Apelamos a la pena, a la misericordia, para que alguien pueda ceder y pueda convencerse de lo que yo le estoy pidiendo, ¿no? No solamente pasa en el colegio, pasa en el trabajo. Falté, no me despida, por favor, no me descuenten. Falté porque no me sentía bien de salud. Profe, pero de repente estaba mal de salud, estaba desmotivado y por eso no fue. Por supuesto, pero recuerda, reglas son reglas, normas son normas, ¿de acuerdo? No por ello quiere decir que de pronto pues voy a convencer a la persona por la pena. Ahí tenemos justamente un claro ejemplo de la falacia a misericordia. Colegio, amigos, familia, relaciones, trabajo, etc. ¿De acuerdo? Pasamos ahora, chicos, a la falacia non causa pro causa. También se le conoce como falacia de causa falsa, como tú comprenderás. ¿Qué es esto, profe? Se argumenta en base a supersticiones y creencias. Profe, supersticiones, creencias. Así es. Mira. Hoy jalé porque se me cruzó un gato negro. Como se me cruzó un gato negro, jalé, profe. Mala suerte, profe. Argumento de causa falsa o no causa pro causa. ¿Te das cuenta? Otro ejemplo. Hoy ganó mi equipo de fútbol porque llevé mi amuleto de la suerte. Por esa razón ganó mi equipo de fútbol. ¿Te das cuenta? Son supersticiones en las cuales nos basamos a veces para poder argumentar de una u otra forma de que algo sucede gracias a un factor irracional, un factor no lógico. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las falacias que hemos visto que son de tipo de atingencia. Ahora vamos a ver el otro grupito, falacias de ambigüedad. También se le conoce como falacias de claridad, ¿de acuerdo?
¿Qué significa esto? Estas se cometen por falta de claridad en el lenguaje, en el uso del lenguaje, en la sintaxis. A veces cuando nos expresamos o cuando escribimos, a veces no tenemos la forma correcta para poder expresarnos y confundimos. Por ejemplo, mira, en la falacia del equívoco puede hacer por un tema, puede suceder por un tema de polisemia. Mira, acá tenemos por ejemplo la palabra, chicos, gravedad. Profe, un ejemplo, voy al hospital y digo, señor doctor, quisiera saber si tengo algo de gravedad. Y el doctor te dice, claro señor, usted tiene gravedad, por eso usted está en el piso y no está flotando. ¿Cómo? Claro, la palabra gravedad está siendo entendida en dos sentidos. Cuando el paciente va al médico, tengo algo de gravedad, o sea, algo malo, algo que no va muy bien en mi sistema, por ejemplo, fisiológico, que algo no sucede, algo fuerte, ¿no? Una enfermedad, qué sé yo, algo de suma importancia, que deba de preocuparme. ¿Y el médico cómo lo entiende? Como la magnitud física, la gravedad, fuerza que va hacia el centro de la Tierra, ¿te das cuenta? Vemos acá la falacia, chicos, de énfasis. ¿Qué significa énfasis? Resaltamos, enfatizamos más una palabra y genera desorden, genera una mala confusión. Por ejemplo, mira, se murió el presidente, la presidenta. Se murió de la risa ante las acusaciones de la gente. ¿Te das cuenta? Se murió. Por ejemplo, se utiliza básicamente en diarios para poder captar la atención de la gente. Se murió la presidenta. ¡Ah! ¿Se murió? No, se murió de la risa, de las acusaciones de la gente. Falacia de tipo énfasis. ¿Correcto? Y por último tenemos la palabra anfibología. De repente esta de acá no te suena muy bien, pero en el ejemplo seguro que sí la conoces. Por ejemplo, ayer el perro de mi tío me gritó. El perro de mi tío. ¿Se refiere a la mascota, por ejemplo, del tío? ¿O está insultando, es un perro, por ejemplo, porque no sé, es mujeriego de repente, ¿no? Tiene 2, 3, 4 esposas, es musulmán. Entonces, cuando decimos el perro de mi tío, la biología que establece que no estamos expresando con la total claridad en lo que es la expresión escrita u oral para poder dar a entender a qué se está refiriendo la persona. Es confuso, por eso se llama ambiología, ¿correcto? Estas son las falacias, chicos, 3 falacias de ambigüedad y las anteriores son las falacias de advingencia. Estos son los tipos de falacias que nosotros hemos encontrado, hemos visto, para poder identificar cuándo un argumento es engañoso, incorrecto y obviamente para poder utilizarlo en algún tipo de debate. ¿De acuerdo? Mi nombre es Javier Flores, chicos, cuídense mucho y muchas gracias por su atención. Nos vemos. Hasta luego.